En un rincón apartado de la Sierra de Guadarrama, donde el viento susurraba entre los árboles y el canto de los pájaros era un eco lejano, vivía María, una mujer de 45 años cuya vida estaba tejida con una resistencia casi legendaria y recuerdos que ardían en su alma como el frío de la sierra. Cada mañana se despertaba con los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las viejas persianas, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera desgastada. Sin perder tiempo comenzaba su día con las tareas cotidianas, encendía la estufa de leña, donde los troncos de pino crepitaban, liberando un aroma a humo y resina, preparaba una espesa papilla de avena con la leche fresca de la vaca de la vecina, que aún conservaba el olor a rocío, y miraba por la ventana hacia su huerto, donde las hileras de patatas, coles y zanahorias esperaban sus manos trabajadoras, fuertes a pesar de los años de esfuerzo. Su esposo, Juan, había sido enterrado hacía 15 años tras una larga y agotadora enfermedad que le había robado las fuerzas, pero no había quebrantado el indomable espíritu con el que había sobrevivido a la guerra y a los años difíciles posteriores. Juan era un veterano, regresó del frente con medallas en el pecho y cicatrices en el alma. Contaba sus historias con reticencia, pero las narraciones junto al fuego sobre la batalla de Stalingrado y las nevadas de Moscú se convirtieron para María en cuentos llenos de heroísmo y dolor. Desde entonces había aprendido a depender solo de sí misma. Reparaba cercas de madera torcidas, almacenaba leña para el invierno, hacha en mano hasta hacer callos en sus manos. Incluso había rellenado el pozo con tierra para que no se embarrara tras las lluvias. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, tras esa coraza de fortaleza, ardía una nostalgia aguda como una aguja. Recordaba aquellos tiempos en los que la casa resonaba con risas, con su esposo cantando viejas canciones mientras trabajaba en el cobertizo, y su hija, Elena, que se había marchado a la ciudad y ahora la llamaba una vez a la semana, su voz resonando como un eco lejano. «Mamá, aquí todo va tan rápido», le decía. «Y allá, es tranquilo». María guardaba silencio sin querer quejarse, pero la soledad la devoraba como un ratón viejo de queso. La única conexión que le quedaba con el mundo exterior era su hija, una joven brillante e inquieta, como un arroyo de verano, que trabajaba en un gran centro administrativo donde se ocupaba de la contabilidad en una empresa llena de papeles, computadoras y agitación. Elena solía llamarla por las noches, compartiendo noticias de la vida urbana, de los atascos en las carreteras, donde los coches rugían como un rebaño, de los modernos cafés de cocina italiana, de los nuevos vestidos que había comprado en las rebajas. «Mamá, tendrías que ver esta ensalada de gambas». Para chuparse los dedos, reía. Pero María escuchaba y pensaba, gambas y aquí en la sierra, la fresca lucioperca del río. Eso es lo que tiene sabor. Su yerno Alejandro era como una sombra fiel de su esposa, un hombre robusto y callado de unos 40 años, con manos endurecidas por el trabajo en la construcción, fuertes y capaces de levantar un tronco con una mano. Venía una vez por temporada en su viejo pick-up, traía sacos de arroz, azúcar, conservas del supermercado, cosas que en el pueblo costaban un ojo de la cara, y arreglaba algo por aquí y por allá. Ya fuera la puerta del cobertizo que chirriaba en las bisagras o el techo que goteaba sobre el lugar donde se guardaba la leña. Era un buen hombre confiable como el frío invernal que no perdona, pero tampoco traiciona. Sin embargo, para las conversaciones del alma, era como una piedra en la sierra, no compartía nada, solo asentía y se iba. María sospechaba que llevaba una carga pesada, como una mochila llena de piedras. Quizás la vida en la ciudad lo agobiaba con su ruido constante y su prisa. Quizás el trabajo en la fábrica, donde pasaba los días clasificando metal, había desgastado su espíritu hasta dejarlo en un hilo. Una vez, durante su última visita, lo vio sentado solo junto al río, fumando un cigarrillo y mirando el agua, como si buscara respuestas en la corriente. «¿Qué te preocupa, Alejandro?», le preguntó. «Nada, María, es solo trabajo», respondió él con desdén y se marchó. Desde entonces ella no insistió, pero sentía que su yerno seguía siendo solo un yerno, una extensión de su hija, y no alguien con quien pudiera sentarse junto a la estufa, servir un té con miel y hablar de verdad,
vaciando su alma como un río tras el deshielo. Ese verano resultó ser extraordinariamente caluroso. El sol caía sin piedad, con lluvias esporádicas pero intensas que refrescaban la sierra, llenando el aire con el denso aroma de pino, tierra húmeda y flores en plena floración. El bosque alrededor del pueblo parecía cobrar vida. Los pájaros cantaban más fuerte, las bayas en los arbustos se llenaban de jugo, y en el río el agua brillaba, atrayendo a los pescadores. Pero para María, el calor traía problemas. El huerto requería riego 2 veces al día. Las gallinas ponían menos huevos y la humedad en el sótano amenazaba con moho. Elena, como si fuera un mal presagio, había caído en una larga misión de trabajo de 2 meses en una región vecina, donde su empresa abría una nueva sucursal, llena de caos y reportes. «Mamá, enviaré a Alejandro a verte», le dijo por teléfono, su voz sonando clara como una campanita al viento. «Él tiene vacaciones justo ahora». «Es perfecto. Revisará la chimenea para que no fume en invierno y organizará el sótano, moverá los frascos y reforzará las estanterías. No quiero que te quedes sola en este silencio, te marchitarás como una planta sin agua. Cuídalo bien. Con un buen arroz con carne y pasteles de cereza. Es muy trabajador, no se detiene. Te dejará la casa en orden». María solo suspiró al otro lado de la línea, mirando la telaraña en la esquina de la habitación, donde el polvo danzaba en el rayo de luz. Discutir con Elena era inútil. Su hija era obstinada, como su padre Juan en su juventud, cuando discutía con el equipo en la sierra. «Está bien que venga», respondió con voz suave, pero con un toque de preocupación. «Solo no olvides recordarle que lleve herramientas, martillo, sierra, clavos y ropa de abrigo. Las noches aquí son frías». La conversación terminó, pero en el alma de María se agitaba una inquietud. ¿Cómo se las arreglaría con este mudo bajo el mismo techo? Su casa era pequeña, con 2 habitaciones y una cocina que daba al pasillo. La soledad se había convertido en su compañera habitual, como un viejo gato que ronroneaba junto a la estufa. Se preguntaba si su silencio haría que la soledad fuera aún más densa o, por el contrario, si algo cambiaría. Alejandro llegó un viernes por la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia la sierra, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Su pick-up desgastada rugía como un viejo oso, levantando polvo en el camino de tierra que serpenteaba entre los abetos. Descargó del maletero pesadas bolsas con productos, cereales, verduras, incluso una botella de kvass casero de los vecinos de la ciudad con una etiqueta que decía, con amor desde Siberia, un nuevo juego de herramientas en una caja desgastada, llena de brillantes cabezas de clavos y mangos de sierras, y por supuesto, su propia silenciosa presencia, que siempre lo acompañaba como un manto. Cenaron en silencio, pero no de manera incómoda. María había preparado en la mesa un pescado seco y fresco, lucioperca que había pescado esa mañana en el río, acompañada de eneldo, patatas y setas en salmuera recolectadas del bosque. Él comía despacio, sin apartar la vista del plato, asintiendo en respuesta a sus escasas preguntas. ¿Cómo estuvo el camino? ¿Te quedaste atascado en los baches? Normal, María, gracias. Pero ella lo observaba de reojo. Su rostro estaba curtido como la corteza de un pino, sus hombros anchos por el trabajo duro, pero había en sus movimientos una rigidez, como si llevara a cuestas una mochila invisible llena de lo no dicho. Era joven, aún en la flor de la vida, pero en sus ojos había un vacío, como el cielo otoñal en la sierra, sin una sola estrella, solo una neblina gris de cansancio. Después de la cena, él lavó los platos, haciendo sonar los platos en un viejo barreño agrietado, y se retiró a la pequeña habitación bajo el tejado, donde antes dormía Juan, un espacio estrecho con un techo bajo y el olor a madera seca. María se quedó en la cocina, escuchando los sonidos nocturnos, el ulular de un búho en el bosque, el susurro de las hojas por la suave brisa y el crujir ocasional de las tablas de arriba, donde Alejandro se movía. El silencio parecía más denso de lo habitual, y en él flotaba una tensión, como antes de una tormenta,
cuando el aire se vuelve pesado por la electricidad. ¿Qué estará pensando?, reflexionaba ella, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. ¿Y qué pasará mañana? La mañana del día siguiente la despertó el canto de los gallos de los vecinos, esos que gritaban por todo el pueblo, y el rítmico golpeteo de un martillo resonaba en el patio. Alejandro ya se había puesto a trabajar, arreglando la puerta del huerto que se había torcido, donde las frambuesas comenzaban a madurar, sus bayas brillando tentadoramente. El sol apenas se había levantado, pero el calor ya comenzaba a apretar. María salió al patio con una bandeja. Una espesa papilla con miel de colmenas del bosque, requesón con nata, y pan de centeno fresco que había horneado el día anterior en la estufa, esponjoso y aromático. El aire temblaba con la frescura matutina, mezclada con el olor a tierra. Él bajó de la escalera, limpiándose las manos callosas y llenas de rasguños con una toalla. Gracias, María, no era necesario preocuparse, dijo con voz grave, bajando la mirada y sentándose en un tronco. Podría comer más tarde. Hay mucho trabajo. Siéntate a comer, terco, respondió ella. María respondió con firmeza, aunque su voz se entrelazaba con un tono cálido que suavizaba la dureza de sus palabras, mientras colocaba la bandeja frente a Alejandro. Un maestro hambriento, pensó ella, como una casa sin cimientos, que se derrumbaría a medio camino. Sin fuerzas nada se lograría, y la cerca no se repararía sola. Él se sentó, y por un instante sus miradas se cruzaron de manera accidental, pero con una profundidad que resonó en el aire. En sus ojos grises como el humo de una hoguera, María vio lo que él ocultaba tras la máscara de tranquilidad, una fatiga profunda, como los ríos de su tierra después de la crecida, y una soledad que lo devoraba por dentro, como un gusano en la corteza de un árbol. Su corazón se apretó de repente, pues en sus propios ojos, cada mañana, al mirarse en el espejo agrietado sobre el lavabo, ella veía lo mismo, las arrugas de las lágrimas, la sombra de una pérdida que nunca se desvanecía. Somos parecidos, pensó. Dos sombras en una misma casa. Alejandro terminó de comer rápidamente, agradeciendo con un breve asentimiento. Delicioso, gracias, dijo, y volvió al trabajo. Los golpes del martillo reanudaron su ritmo, marcando el compás de su esfuerzo como un latido del corazón. María se quedó en la puerta, observando su espalda ancha, encorvada por el trabajo, y por primera vez pensó, no es solo un yerno, es Alejandro, un hombre cuyos ojos guardan un secreto como un bosque que esconde senderos llenos de peligros y maravillas. ¿Qué pasaría si ese secreto se revelara? Los días transcurrieron lentamente pero de manera inexorable, en un nuevo ritmo que poco a poco se convertía en rutina, como un río que abre su cauce entre las piedras. El silencio matutino de la casa ya no pesaba sobre María como una carga pesada. Ahora resonaba el sonido de los pasos de Alejandro al otro lado de la delgada pared. El suave chapoteo del agua cuando él se lavaba en el barreño, seguido del ruido de la sierra en el cobertizo o los golpes del hacha, se propagaban por el patio, asustando a los pájaros en las copas de los árboles. Se iba acostumbrando a su presencia, como la tierra se adapta al calor primaveral después de un largo invierno. No era una invasión brusca, sino una suave infiltración en su cotidianidad, llenando el vacío. Por las mañanas ella preparaba el desayuno con especial esmero, tortitas doradas y crujientes con frutos del bosque, o una ocrosca fresca con hierbas. Alejandro se marchaba al huerto, donde desmalezaba con la pala o reparaba los tutores para los guisantes que trepaban por la malla. Durante el día, cuando el calor se volvía insoportable, ella sembraba plántulas en un pequeño invernadero hecho de tablones reciclados, tomates y pepinos que prometían una buena cosecha. Él traía agua del pozo con cubos llenos en las manos, sus músculos tensándose, gotas de sudor deslizándose por sus sienes, pero no se quejaba, solo se secaba la frente con la manga de su camisa. ¿Te resulta pesado?, le preguntó un día. No, respondió él acostumbrado, pero sonrió levemente por primera vez. Por las noches, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos carmesí y violeta,
como si un pintor estuviera trabajando, se sentaban en el banco de la entrada, donde el aire se enfriaba, llevando consigo los aromas del río y de los pinos. El silencio entre ellos se transformaba a la vista. De lo incómodo como el primer hielo sobre el agua se volvía acogedor, como una manta en una fresca noche junto al fuego. Cada uno pensaba en sus cosas. Ella recordaba los años pasados con Iván, cómo juntos habían sembrado ese huerto. Él probablemente pensaba en la rutina de la ciudad, en la fábrica donde las máquinas rugían sin cesar. Pero en el aire flotaba una nueva sensación. Ya no había vacío, sino alguien confiable como la raíz de un árbol en la tierra. A veces ella preguntaba sobre el clima en la ciudad, sobre la carretera del centro, sobre cómo crecía la hierba en el asfalto. Y él respondía brevemente, pero ya sin la pared que antes había estado entre ellos como una cerca. En la ciudad hace calor, María, dijo una vez. Aquí se respira más libremente. Ella asintió. El bosque sana, pensó. Solo que no a todos. En esos momentos ella se sorprendía pensando, ¿y si este silencio es el comienzo de algo más grande? Pero por ahora, todo seguía su curso sin sobresaltos. Sin embargo, al quinto día, cuando el calor finalmente cedió y una frescura del río comenzó a soplar, el viento trajo el olor de la corteza húmeda y la promesa de una lluvia lejana. Ocurrió algo que interrumpió el ritmo. Decidieron organizar el viejo sótano y la construcción de su padre, impregnada de los aromas de la tierra húmeda, setas secas, manzanas de la cosecha pasada y el polvo que se asentaba en capas. Allí, en la penumbra, se guardaban las provisiones para el invierno. Patatas en sacos gruesos, tarros de conservas, pepinos, tomates, col, herramientas viejas olvidadas desde la última cosecha, y telarañas que se acumulaban en las esquinas. Era necesario revisar todo, secar las estanterías del moho que comenzaba a verdear tras las lluvias, y prepararse para el otoño, cuando el frío llegaría de repente. Vamos, Alejandro, dijo María, bajando por los crujientes escalones. Si no, las ratas se lo comerán todo. Él descendió primero, sosteniendo una linterna pesada de pilas, la encendió, y la luz tenue disipó las sombras, aunque no el frío húmedo que calaba hasta los huesos. María, quejándose por el esfuerzo, le pasaba desde arriba cestas con cebollas y remolachas, rojas y jugosas, mientras él las colocaba sobre las nuevas tablas que había traído el día anterior. El trabajo avanzaba en armonía. Ella comentaba dónde estaba cada cosa. Aquí en la esquina, los tarros de mermelada. Él asentía en silencio, levantando lo pesado. De repente, en un rincón alejado, entre viejos sacos de heno y atados de hierbas secas, los dedos de Alejandro encontraron una pequeña caja de madera oscura, de tilo, oscurecida por el tiempo con esquinas desgastadas. Su corazón dio un salto. El instinto del maestro percibió algo valioso. Limpiando la telaraña con un trapo, levantó la tapa con un suave chirrido como un susurro de un secreto. Dentro, sobre una tela desgastada, que alguna vez fue roja y ahora se había desvanecido, yacía un conjunto de herramientas para tallar, gubias afiladas con hojas curvas, cuchillos finos para trabajos delicados, formones de todos los tamaños, todos pulidos hasta brillar por el uso frecuente como si hubieran sido utilizados ayer. Junto a ellos una figura inacabada de un alce pequeña, del tamaño de una mano, con un indicio de cuernos ramificados y patas musculosas que apenas comenzaban a tomar forma. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo. Pero María ya se asomaba por encima de su hombro, sus ojos se agrandaron. Es de Iván, es suyo, susurró. Su voz tembló como una hoja de otoño en el viento, y en el sótano se instaló un silencio denso cargado de recuerdos. Alejandro tomó la figurita con cuidado en su mano. La madera aún guardaba el calor de los antiguos toques, como si estuviera viva, con vetas de resina que brillaban a la luz de la linterna. ¿Él jugaba con esto?, preguntó en voz baja, casi en un susurro, temiendo romper la frágil atmósfera, como un cazador siguiendo una huella en la nieve. María se sentó en el escalón más bajo abrazando sus rodillas con las manos,
su cuerpo de repente se sintió débil, y las palabras fluyeron solas, como un río después de la lluvia, llevando consigo dolor y calidez. No jugaba a Alejandro, no. Era su alma, su refugio después de todo. Después de su turno en la sierra, donde cortaba troncos con el polvo en los pulmones y el ruido en los oídos, venía a casa, cenaba un simple guiso de patatas o un poco de gachas con mantequilla y se iba directo al cobertizo, bajo la tenue bombilla que colgaba del cable. Allí, en la penumbra, la viruta volaba como copos de nieve. La pino o el abeto olían a resina, fresco como la vida. Decía que de un simple trozo de madera se podía esculpir no solo una figura, sino vida, alegría, incluso un cuento para los niños. Este alce era para nuestra nieta, la hija de Alena, la pequeña Nastia, lo talló, quería regalárselo para su cumpleaños, con cuernos como los de un verdadero para que jugara. Pero no tuvo tiempo. La enfermedad llegó de repente como un tifón, y todo se detuvo. Sus manos se debilitaron, y solo podía mirar esa caja desde la cama. Ella guardó silencio, y en la penumbra del sótano solo se escuchaba su respiración entrecortada y el lejano murmullo del río que corría cerca. Las lágrimas se agolparon en sus ojos calientes y saladas, pero se contuvo, secándose con la manga de su viejo suéter impregnado del olor a humo. Alejandro colocó cuidadosamente la figurita de nuevo en la caja, como un tesoro en un cofre, cerró la tapa y se sentó a su lado en el frío suelo de tierra, hombro con hombro. No dijo nada, no quiso lanzar palabras vacías de consuelo. El tiempo lo cura todo, o él está en el cielo mirando. Esas palabras le parecían falsas, como el brillo de la ciudad. Solo estaba allí en silencio, respirando a su lado. Y esa compasión silenciosa, su simple presencia la tocó más profundamente que cualquier frase que hubiera escuchado de las vecinas. Él entendió su dolor sin preguntas, sintió el eco de su propia pérdida, aquella que escondía dentro como una caja en un rincón. Y en ese momento entre ellos se tendió un hilo, delgado pero fuerte. Se quedaron así durante mucho tiempo, los minutos se alargaron en eternidad, hasta que la linterna comenzó a parpadear, recordándoles el tiempo, y la luz danzó por las paredes, como fantasmas del pasado. Finalmente María levantó la cabeza, se secó la cara y miró sus manos, fuertes, con profundas callosidades de martillo y sierra, manos que podían construir y destruir. ¿Y tú, Alejandro?, preguntó de repente, armándose de valor. Su voz firme pero temblorosa. ¿Qué es lo que realmente deseas hacer? Alejandro la miró y en sus ojos brilló una chispa de algo que había estado oculto. Quiero tallar, María. Quiero dar vida a la madera, como hacía Iván. Quiero que la gente vea lo que hay en mi corazón. María sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Entonces hagámoslo juntos, dijo, y en ese instante, la soledad que había habitado en sus corazones comenzó a desvanecerse, como la niebla al amanecer. Juntos en el cobertizo comenzaron a soñar y a crear, uniendo sus almas en cada golpe de hacha, cada corte de sierra, y la vida floreció de nuevo en la sierra. Suscríbete al canal. Te